Bien, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. Vamos a empezar nuestro estudio. Hermano Neptalí, nos dirige por favor en una oración. Amén, amén. Llegamos ya al capítulo 5 de Eclesiastés y espero que estemos aprendiendo, cuando menos meditando o entendiendo un poquito la idea del Eclesiastés, de tal manera que cuando lo leamos en alguna otra ocasión o cuando podamos platicar con alguien sobre los temas de la vida, temas contemporáneos de la vida, pues podamos sacar de Eclesiastés algunos principios, algunas enseñanzas, que es lo que hace el maestro, nos lleva a estirar nuestro pensamiento, ¿no? A filosofar sobre la vida, encontrar el propósito de la vida en la vida misma. Y la porción de hoy es interesante. Si recuerdan, no sé si la primera o la segunda semana, esta es la 9ª semana, dijimos que en todo el análisis que hace el maestro, en todo el estudio que hace el maestro de la vida, está acotado por dos realidades. O sea, hay dos realidades que van a surgir de repente en el Eclesiastés, desaparecen, surgen, desaparecen. Son dos temas y están constantes, que son, uno es la muerte y otro es Dios. Son las dos realidades que el maestro no puede evadirlos, no puede eliminarlos. No son el tema del estudio porque no es un libro doctrinal, no es un libro teológico. Sin embargo, es inevitable que esos dos conceptos constantemente surjan, y entre la muerte, la vida y la muerte, y entre Dios, pues está todo el resto de nuestra vida. Y el día de hoy, o en esta porción más bien, el maestro hace unas preguntas, o lidia con unas preguntas, podríamos decir. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre o qué le conviene? ¿Qué le conviene al hombre? ¿Cómo lograr el éxito en la vida? Es otra pregunta que responderá. ¿Qué hacer hoy para disfrutar los beneficios, las bendiciones de Dios en el mañana? Y en la porción de hoy nos da tres respuestas. Uno es adorar a Dios, vive sabiamente y obedece. Si en nuestra vida tomamos esos tres pilares y de ahí nos sostenemos, el maestro dice: tendrás éxito, te irá bien, vivirás de una manera que te conviene. Pero si no buscas, si uno de estos tres pilares falta, no importa qué tanto éxito logres, no importa qué tanto éxito asegures, no lo tendrás de forma permanente. Y entonces surge la pregunta: ¿de qué te sirve lograr todas las cosas aquí, pero perder la recompensa después de la muerte? Y el maestro, la semana pasada vimos las relaciones, la importancia de las relaciones, la importancia de apoyarnos unos a otros, cómo alguien pobre pero sabio puede llegar a ser rey. Hoy va a tratar el tema de cómo la tentación que va a llegar a todos los seres humanos de querer ser ellos Dios, con D minúscula. La tentación de todo ser humano de querer controlar hasta a Dios, con D mayúscula, sabiendo que somos criaturas, debiendo adorar al Creador, pero no se someten a Él. Y esto, el día de hoy va a hablar de dos temas. Uno, cuando vas a la iglesia, y dos, cómo cuando haces una promesa a Dios. Son los dos temas que va a tratar, solamente dos. Por eso este capítulo casualmente está cerca de la mitad del libro, porque es un tema totalmente, esto sí es doctrinal. Este sí es un tema donde habla acerca de Dios y donde da principios básicos en nuestra relación con Dios. Recuerdan, les he dicho que el libro no es para hacer doctrina ni para hacer teología. El libro en su conjunto, esta porción
habla exclusivamente de Dios y de nuestra forma de adorar. Adorar y prometer son dos cosas que no se pueden tomar a la ligera, ¿no? Y va a usar una expresión, depende de qué versión tengas, va a usar la expresión necios, va a usar otro tipo de expresiones queriendo decir lo mismo. Y el maestro nos va a llevar a la casa de Dios para mostrarnos cómo debe ser nuestra adoración. Ha dejado en claro, o deja en claro, que Dios tiene el control sobre todo lo que pasa bajo el sol, así que lo reconozcan o no, dependemos de Él. Y en esta porción les comentaba también en otra ocasión que el Elohim en hebreo quiere decir Dios, pero no hace referencia a Dios, a Yahvé. Hace referencia a cualquier Dios que adoraban las naciones vecinas. Para referirse a ese Dios usaban la expresión Elohim. Dios mismo se reveló a Moisés, recuerdan, y le dijo: yo soy. ¿Quién le digo que me envía? Yo soy. Y a partir de ahí hay diferentes nombres, Rafa, Shaddai, que se dan, que manifiestan el carácter de Dios. Pero en esta porción el maestro solamente usa el nombre Elohim, que es el genérico para Dios. No usa Yahvé ni otros nombres que revelan las cualidades de la gracia y misericordia de Dios. Quizá porque habla de promesas que son dadas a todos los pueblos. Entonces, en ese entonces, los pueblos que no tenían una relación con Yahvé podían entenderlo cuando él les hablaba usando la promesa Elohim. En el Antiguo Testamento, Elohim se usa más de 5,000 veces. Vamos a empezar. Eclesiastés 5:1. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. El ir a la iglesia, acuérdense que la cultura hebrea es templista, gira en torno a la adoración del templo, todo. Pero llegó el momento en que el ir a la iglesia se había convertido en un rito mecánico. Una vez más, esto pues es aplicable para nuestros días, porque hay personas que siguen haciendo de ir a la iglesia meramente un rito. Y los religiosos habían caído en tal nivel de ignorancia que seguían haciendo lo mismo sin darse cuenta que ya estaban faltando a lo más importante. Iban a la iglesia por ir, cumplir y se iban. Se había convertido en un acto religioso solamente, ir por ir, cumplir, pero lo esencial del propósito de ir a la iglesia, que es presentar tu reverencia y tu adoración, se había perdido. Y el maestro aquí vuelve a lo básico, ¿no? Vuelve a lo básico. Obedece, empieza a cumplir en lugar de solo abrir la boca. Y dice solamente dos cosas: abre los oídos y cierra la boca. No vaya solamente a hacer actos ritualistas. Y el maestro nos va a decir ahora los sís y los nos del ir a la casa de Dios. Muchos israelitas, muchos judíos, al saberse que era la nación escogida por Dios, pensaban que Dios los iba a bendecir si cumplían religiosamente sus obligaciones. La idea no es mala, pero muchos hacían sus obligaciones de forma mecánica, y eso en sí es un error. Y es lo que el maestro está intentando aclarar. El maestro está diciendo: evita llegar solamente a hacer acto de presencia, en ese entonces ofrecer tu sacrificio, irte y decir: ya, Dios me ama y estoy en excelente relación con Dios porque he cumplido. El maestro dice: no, primero abre los oídos. Está atento, porque Dios sigue hablando. Porque Dios te va a comunicar algo la vez que vas a la iglesia. Si vas a la iglesia y no escuchas la voz de Dios y no recibes algo no está bien y no es en Dios. Por eso dice: abre los oídos. Y tampoco hables a la ligera. No, tampoco en oraciones, había personas que hacían oraciones. No está condenando las oraciones largas, está condenando las oraciones huecas, las oraciones vacías. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar
hace el mal. El que abre la boca solamente por hablar y no pone atención a lo que sus palabras dicen, en algunas versiones dice, lo equipara a un necio. Ahora, Dios había establecido los sacrificios que debía hacer el pueblo para estar en una correcta relación con Dios. Eso Dios lo estableció. Dice en Levítico 4:26, después de quemar toda la grasa del chivo sobre el altar, así como lo hace con la ofrenda de paz, mediante este proceso, el sacerdote purificará al líder de su pecado, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Pero acompañado de esto viene un acto de arrepentimiento. Y se parece mucho a la religión tradicional de la actualidad. Voy, hago un sacrificio, doy mis penitencias, hago mis penitencias y me salgo y digo, ya estoy bien con Dios porque ya hice lo que me pidió. Pero era la manifestación externa de una conversión interna, de una decisión interna. Y Salomón observa que está pasando exactamente eso. Pensaban que con ir y ofrecer el sacrificio de manera automática, aunque no hubiera arrepentimiento, aunque no hubiera corrección del estilo de vida, ya ofrecí la ofrenda, ya debo estar en paz con Dios. Pero no había cambios en su vida, y eso dice el maestro, era como ofrecer sacrificios de los necios. Es como ir a la iglesia, cantar o hacer una peregrinación descalzo cargando un nopal, o hablar mucho, como si con eso pudiéramos engañar a Dios, como si con nuestra apariencia pudiéramos creer, no, pues ya fui a la iglesia, ya Dios debe estar contento porque fui a la iglesia, hasta canté y levanté las manos. Pero no había una transformación interna. El maestro dice, cuando lleven sus ofrendas, sus sacrificios al templo, más importante que el rito es oír y obedecer. En el hebreo el oír es el Shema. Shema es escuchar. Pero en el hebreo lleva el peso implícito de obedecer. El que escucha obedece. Va implícito en esa palabra, en el Shema. Entonces, abre los oídos para obedecer. Es por eso, porque escuchó pero no obedeció, que el profeta Samuel reprende a Saúl. Primera de Samuel 15:22 dice, Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Y esa es una pregunta que podríamos responder nosotros actualmente, ¿no? ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Tú ir al templo, tú levantar las manos o que obedezca su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa del carneros. Aquí podríamos hacer una pregunta para nosotros. ¿A qué vamos al templo? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué vas? ¿A querer que satisfagan tus expectativas? Hoy la reunión como que le faltó punch, como que estuvo medio aguadón. Hoy como que no, las alabanzas como que no sentí, así como que no. ¿A qué vamos al templo? A satisfacer tus expectativas, porque si vas a adorar, esa no es la actitud correcta. La actitud es acércate para oír, porque oír va implícito obedecer. Ese es un mejor sacrificio que cualquier ofrenda. Jeremías 7:21-23. Fíjense cómo con respecto a este tema los profetas eran duros. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselo ustedes mismos. Hay unas expresiones similares más gruesas, ¿no? Tomen sus y cómansela ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien.
La advertencia que hace el maestro es contra la justificación religiosa. Fui al templo, hice esto, hice aquello, entonces ya estoy bien con Dios. Pero mi vida, mi corazón, no hay fruto que demuestre. Dice el profeta y dice el maestro, la obediencia es el anhelo de cumplir lo que Dios te pide. Deuteronomio 10:12. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. El maestro entonces observa con tristeza el descuido con que las personas llegan a la casa de Dios. El maestro observa cómo los que iban al templo entraban y salían y solamente iban a cumplir un rito, como si le hicieran un favor a Dios. Ya, Dios debe estar contento, ya fui a la iglesia, tampoco voy a estar ahí todos los días. Como si le hicieran un favor a Dios. Y tristemente, el mismo maestro, el mismo rey, el mismo Salomón cayó en ese acto ritualista. Es súper interesante. Cuando Salomón empezó su reinado, empezó dispuesto a entregarlo todo. Dice Primera de Reyes 8:63, cuando inauguraron el templo, Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. Así empezó. Fue extravagante. Para Salomón no había límites. Para Dios lo mejor y todo. Pero pasaron los años y terminó alejado de Dios. Como judío, seguramente cumplía con los actos de manera ritualista, pero ya se había alejado de Dios. Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón ya era anciano, ellas, sus esposas, le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Verso 6. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Es el rey, es hombre muy preparado, muy sabio. Su papá fue David. La pregunta es, ¿será que él continuaba haciendo los sacrificios que le pedía la ley? Yo creo que sí. ¿Cómo es entonces que terminó alejándose? Y es lo que él está observando en este momento. ¿Se puede uno volver religioso? ¿Puede uno ir a la iglesia, hacer actos ritualistas, hacer lo que se espera que uno haga y sin embargo el corazón estarse alejando de Dios? Y la pregunta es, si le pasó a Salomón, ¿podrá pasarnos a nosotros? Quizás Salomón hasta formó un comité para que hicieran los sacrificios, las mejores ovejas, los mejores ganados para sacrificarlo a Dios, lo mejor. Pero él, su corazón ya se había alejado. Ahora, por supuesto que debe cumplirse con lo que Dios pide, pero no es un sustituto de la obediencia. Tampoco es un sustituto de la actitud del corazón. Bueno, entonces ya no voy a hacer ningún sacrificio, ya no voy a hacer nada, porque pues es el corazón lo que cuenta. No, pero muéstrame tu fe sin tus obras. Debe ser la acción que pide mi Dios con un corazón y una actitud correcta. Si voy y ofrezco a Dios mi ofrenda, mis diezmos con un corazón de otra vez, ¿para qué? Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Si vas con una actitud, bueno, voy a dar, pero a ver si me bendices, porque mira, ya estoy dando hasta más que todos. Mejor no lo hagas. Es importante cumplir y con la actitud correcta. El maestro también nos dice que no hablemos, que no te apresures a hablar. Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado.
sé prudente y mantén la boca cerrada. Este es un versículo que podemos subrayar varios de nosotros, ¿no? Y ampliar y ponerlo ahí en el espejo y con letras así de grandes. Cada año había fiestas anuales en Jerusalén y la gente llegaba de todas las provincias, de todas las ciudades. El altar del sacrificio que estaba fuera del templo se llenaba de humo, de las ofrendas, de los holocaustos. El lugar lleno de gente, sacrificios, pero vacíos de adoración y de obediencia. Hacer como que obedeces sin obedecer no es cosa menor. Y creo que aquí cada uno puede hacer un autoanálisis. Hacer como que obedezco, pero realmente no estoy obedeciendo, es algo irreverente. Saúl lo quiso hacer y el profeta lo regaña y usa unas frases duras. Dice 1 Samuel 15:23, la rebelión. ¿Y a qué se refiere el profeta? Cuando Dios le dijo a Saúl, haz esto, Saúl dijo, sí lo voy a hacer, y lo hizo a su manera. Y después el profeta le dice, eso que hiciste es rebelión. Dijiste que ibas a obedecer y no estás obedeciendo. Eso es rebelión. Y la rebelión es tan pecaminosa como ¿qué? Wow. Y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Porque le estoy diciendo a Dios, mira, Señor, aquí está mi obediencia, pero no es mi obediencia. Y me juzgó, no, yo estoy bien porque sí hago, no, yo sí obedezco, pero sé que no es obediencia. Y dice el profeta, le dice a Samuel, eso es como hechicería, es rebelión, es como si adoraras a un ídolo. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces, hacer sin obedecer es como querer engañar a Dios. Es peligroso, porque no podemos engañar a Dios. No puedes decir que obedeces cuando sabes que no hay así. Por eso el maestro dice, mejor ve y no abras la boca. Porque además de que no cumple, en otras ocasiones, por enfermedad, por crisis, hay quienes buscan a Dios, se activan en la iglesia como para querer engañar a Dios. Mira, Señor, sí, estoy haciendo estas cosas, entonces hazme el sacrificio, hazme el milagro. Es más, y si me haces un milagro, yo haré esto y yo aquello. Dicen, ese es el sacrificio de los necios. Piensan que agradan a Dios con su apariencia. Para los hebreos, el necio no es una persona que tiene falta de inteligencia, sino quien no tiene una relación correcta con Dios y cree que sí la tiene. El que hace una ofrenda sin pensar, el que ofrece algo sin pensar, puede perder el producto de su trabajo por esa promesa hecha a la ligera. El refrán mexicano es, por la boca muere. Es lo que está diciendo, a lo mejor no prometas. Don Quijote de la Mancha dice, cuesta poco prometer lo que jamás piensan ni pueden cumplir. Es lo que está diciendo el maestro. Es mejor que vayas, escuches una instrucción del Espíritu Santo, que insistir en decirle a Dios lo que estás haciendo para que Él te oiga. Eclesiastés verso 2, y eso que es el verso 1 nada más. Vamos al verso 2 de Eclesiastés. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Cuando el necio ora, intenta remediar la falta de calidad de sus palabras con cantidad. Como le atribuyen a un expresidente de Estados Unidos la frase, si no puedes convencer, confunde, ¿no? Es lo que hacía Cantinflas cuando respondía, ¿no? Y bien elaborado, pues no decía nada. Cuando el necio ora, intenta remediar con muchas palabras y el maestro dice, mejor no te precipites, no jures, no prometas, no digas nada.
No lo hagas, hacerlo así es imprudente. Hacer una promesa es cosa seria. Hacer un juramento en nombre de Dios es serio y pone responsabilidad, porque pone a Dios de intermediario. Y queda expuesto entonces a las consecuencias de no cumplir lo que había prometido. En ese entonces usaban juramentos los políticos, los reyes, los comerciantes, usaban juramentos que eran vinculantes. ¿Se acuerdan en México en los años, hace los 20? Bueno, y todavía no hace mucho, los tratos se hacían a la palabra. No sé si alguno lo llegó a hacer o a escuchar de sus padres. Habían compra y venta de terrenos, de cosas importantes con la palabra solamente. Nada más hacían un pacto. Y esos juramentos que hacían eran vinculantes legalmente. Lo contrario al usar esos juramentos de manera ligera era usarlos de manera descuidada. El maestro dice: mejor no lo hagas. Y nuestro Señor Jesús lo repite como recordándonos a nosotros actualmente la importancia de esto que dijo el maestro. Mateo 6, verso 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Muchos israelitas buscaban a Dios o querían que Dios hiciera algo, les cumpliera algo, y hacían promesas a la ligera, queriendo convencer a Dios, y hacían grandes promesas. Fíjense de qué tamaño hacían las promesas. Ana juró que si le daba un hijo, lo dedicaría a Dios toda su vida. Ana cumplió. Muchos no. No fue la única, era una práctica habitual. ¿Recuerdan a Jefté? Jefté, Dios lo llama para que sea el caudillo de Israel y vaya y pelear. Dios no le pidió que hiciera un pacto. Sin embargo, Jefté se adelanta y dice: bueno, mira, si de verdad me llamaste a mí, entonces, y si regreso victorioso, lo primero que salga a saludarme cuando yo regrese, te lo ofreceré en sacrificio. Él pensó que iba a ser el Firulais. ¿Y quién regresó? Cuando regresó, ¿quién salió? Su hija. Jefté cumplió. Wow. Muchos no. Así de importante eran las promesas hechas a Dios. Por eso el maestro dice: mejor no prometas. Porque si le haces una promesa a Dios, no la estás haciendo al vecino, no le estás haciendo al compadre. Y si no cumples, claro que no estará contento. En todo caso, ¿para qué prometes? Porque con tal de recibir una bendición, prometes, pero no cumples, será inevitable las consecuencias. En todo caso, el silencio muestra más reverencia a Dios que las muchas palabras. Habacuc 2:20 dice: el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Es mejor estar ante Él callados. Hablar mucho es señal de necedad. Así que es mejor no prometer, pero mejor aún que prometer es prometer y cumplir. Verso 3 y 4. Demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que hagan. En el mundo antiguo, en esa época, pensaban que los sueños daban información de la divinidad, y por eso los sueños eran tomados en serio. Los sueños eran motivo de inquietud. Soñé algo, la gente se inquietaba y se alarmaba. Y en ese contexto dice: demasiada actividad trae pesadillas, las muchas preocupaciones, las muchas palabras te hacen necio.
Muchas palabras dichas deprisa harán que cada vez te vayas pareciendo más, se vayan pareciendo más a las palabras de los necios. Su sueño es que Dios los escuche, y con tal de que Dios los escuche, hablan mucho, aunque hablen sin meditar. Otra forma de entenderlo es: de las muchas palabras vienen las pesadillas, o de las muchas palabras se dicen tonterías. El que poco habla, poco yerra, dice un refrán. El que está preocupado es capaz de decir cualquier cosa en su desesperación. Y aquí podríamos hacer otra evaluación o autoevaluación. ¿Cuántas promesas hemos dejado sin cumplir? Quizá de manera sutil estamos haciendo lo que Salomón había observado en ese entonces. Y con tal de recibir algo se hacen promesas. ¿Cuánto estamos desobedeciendo a Dios creyendo que estamos bien con Dios o creyendo que lo hemos engañado? El maestro dice: cuidado, porque si hacen una promesa y Dios cumple o suple, entonces corresponde una acción. Y si no lo vas a hacer, mejor no hagas promesas. Y si las haces, aunque hayan sido a la ligera, cumple. Salmo 76:11 dice: haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos, que todos le lleven tributo al temible, así como Dios cumple sus palabras y promesas con nosotros. Josué 21:45 dice: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse, ni una sola. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Y el primer voto que se registra en la Escritura la hizo Jacob cuando se fue de su casa siendo joven. ¿Recuerdan? Y el domingo vamos a hablar un poquito de esta historia. Génesis 28, 20-22 dice: luego Jacob hizo el siguiente voto. Jacob para este momento ya había hecho un desastre, había engañado, había usurpado, y sale por piernas porque si no lo mataban. Luego Jacob hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Años después, ese lugar lo ungió y se llamó Betel. Años después, Jacob regresa a ese mismo lugar y cumplió su promesa, edificó allí un altar. Génesis 35:7. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Para esto pasaron 20 años. Hizo su promesa y 20 años después cumplió. Entonces, hacer promesas, votos, pactos es importante. No cumplir la promesa, dice el maestro, es pecado. Por eso Dios legisla sobre ello. Deuteronomio 23, 21-23. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. No lo tienes que hacer, no tienes que prometer. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios.
Dios mismo tiene que legislar a través de las instrucciones de Moisés. No tienes que prometer nada. Pero si voluntariamente haces una promesa, asegúrate de cumplir. No cumplir acarrea consecuencias, y actualmente muchos hacen votos de ir de rodillas a cierto lugar o de abstenerse de ciertas cosas por un tiempo como un voto de obediencia, pero el resto de su vida no obedecen a Dios. Es una promesa vacía, hueca. Por eso dice Deuteronomio, no estás obligado a hacer promesas o votos, pero si las hiciste, cumple. Eclesiastés 5:5 repite lo mismo que dice el Deuteronomio: es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. El maestro dice: alto, precaución, no prometas a la ligera, porque si prometes es vinculante. Quizá tú te olvides y más adelante va a mencionar, porque no se le va una al maestro. Una vez que hagas una promesa, no hay forma de salir. Bueno, sí la hay, cumpliendo. Es la única forma, porque si no lo haces, te haces daño a ti mismo. Proverbios 20:25 dice: no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Señor, si me cumples en esto, yo voy a hacer esto. Dios cumplió. Sí lo doy, sí hago, sí voy. Por eso no tienes ninguna obligación de hacer una promesa, pero si la haces, cumple. Verso 6 continúa con el mismo tema. No dejes que tu boca te haga, ¿qué? Pecar. No dejes que tu boca te haga pecar. Y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Se me chispoteó. Estaba desesperado. Tenía mucha hambre. Y vamos a ver algo así este próximo domingo. Y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. No te argumentes o no te enojes con el mensajero. Se refiere al funcionario del templo, al sacerdote de la época, al pastor de estos tiempos. Decir que tu promesa pues fue por ignorancia, fue porque estaba yo nervioso. Cuando creas que encontraste un hueco legal, no es que la temperatura y yo te estaba disvariando y no serás el primero en intentarlo. En la época de Jesús, las personas hacían promesas a Dios y para no cumplir sus promesas involucraban a Dios. En la época de Jesús. Marcos 7, 10, 13. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. Cuida a tus padres. Y los hijos que tenían los recursos para hacerlo, cuando el padre lo necesitaba, ¿qué hacían estos ingratos? Agarraban su dinero y decían: Señor, este mi dinero es corbán, esto es sagrado, es consagrado a ti. Entonces el padre venía y necesitaba: ay,
pues sí tengo dinero, pero ya se lo consagré a Dios. Y pues lo sigo guardando yo porque pues aquí está guardadito. Consagrado, guardado. Y esto es un ejemplo entre muchos. Y para no cumplir, usaban o querían usar a Dios como excusa. ¿Has escuchado a personas decir, bueno, yo no cumplo, pero Dios sabe? Pues yo doy esto, pero Dios sabe. Y la gente se quiere autoengañar, como si pudiéramos engañar a Dios. No voy a la iglesia, pero desde mi casa escucho y me conecto, y hasta 3 sermones veo: Dante Gebel, Cash Luna, Ismael Cruz. No obedezco, no, pero ayudo. El maestro, una vez más, parece que lo está escribiendo para nosotros, ¿no es cierto? Y eso es, déjalo, y eso es una burla a Dios, dice, y le desagrada. Y Dios estaría en todo su derecho de reclamar o maldecir lo ofrecido y no dado a su servicio. Tenemos que poner a Dios primero. Hemos escuchado sin fin de testimonios. Nos contaba una persona, ¿sabe que un día yo dije, no, es que yo no voy a diezmar porque tengo muchos compromisos? Ese día se fue al gimnasio y le abrieron su carro y le sacaron su maleta y dice, pastor, ¿sabe cuánto era lo que se robaron? Lo que iba yo a diezmar. Una vez más, esto no es para infundir miedo, al contrario, porque al obedecer, dice la palabra, seremos bendecidos, y creo que todos queremos ser bendecidos. A muchos se les va en doctores, en seguros, en medicina, en negocios que no se logran, y no pueden hacer una relación directa entre su desobediencia y esas fugas. Pero si no he cumplido con Dios, en Isaías dice, trabajas y no prosperas, es como si echaras en cisternas rotas. Eso dice Isaías. O sea, guardas, pero no veo. Y las excusas, dice esta porción, no cuentan. Es que me apresuré a decir, es que pues sí, pero pues no tanto así. El maestro dice que eso es pecado, y el pecado tiene consecuencias. Y el último verso, verso 7 versos, pero es intenso el maestro. Termina cerrando la misma idea. Verso 7: hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Tan. Resumen: la mejor manera de buscar la bendición de Dios es temerlo, reverenciarlo, obedecerlo, respetarlo. Éxodo 20:20. Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Es vivir sabiendo que Él recompensa, castiga la injusticia, pero bendice la obediencia. Dice este verso: hablar sin pensar no cuesta nada, pero es vivir en una fantasía fugaz. Por eso tú, y se dan cuenta, en este último verso el maestro habla en primera persona. Ese es el tiempo. Tú habla en primera persona, o sea, no dice ustedes, no dice la nación, o sea, nos está hablando a nosotros. Este mensaje es para mí. Por eso tú, en cambio, teme a Dios.
El maestro está interesado en ti. El mensaje de hoy es para mí. El mensaje de hoy es para cada uno de nosotros. El consejo del maestro es que respeta, teme a Dios y que ese sea tu código de conducta. Y vivir así evitará actuar como necio. Para terminar, el maestro entonces dijimos que iba a hablar de dos temas: de la adoración y de las promesas a Dios. Y nos enfatiza sobre la verdadera adoración. Y habla en 7 versos de forma tranquila pero filosa, porque se dirige a aquel que va a la iglesia. No está hablando a naciones extranjeras. Está hablándole al cristiano, al que va a la iglesia, al que va a adorar, al que disfruta de las alabanzas, al que va a la iglesia contento, pero escucha, como decimos, de oídos para afuera, y nunca encuentra el momento adecuado para cumplir. El otro año, el otro mes, que pase esto, que pase la crisis, que mis hijos crezcan, y se ha olvidado de dónde está y con quién está. El maestro dice: tú eres una criatura que se presenta ante el Creador. Querer tratar a Dios como que está a tu servicio o como a un igual es una provocación. Es verdad, estamos en el tiempo de gracia, pero nada justifica tomar ese tiempo este tiempo de gracia para tener libertades con Dios, porque el propio concepto de gracia demanda gratitud, y gratitud es algo que se debe evidenciar, manifestar. Si yo digo: no, yo estoy bien agradecido con Dios, pero no obedezco, no estoy agradecido con Dios. Son palabras. Estoy bien agradecido con Dios por todas sus bondades, pero no obedezco. Entonces no son más que palabras. La gratitud es algo que se debe evidenciar y manifestar en la obediencia. Y un miembro que obedece se une a otro y se une a otra. Formamos una iglesia que agrada a Dios y vive protegida bajo sus alas. Levítico 15:31 dice el inicio: así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel. Unos padres que obedecen están protegiendo a su familia. Una madre que obedece está protegiendo a sus hijos. Un padre que obedece está cubriendo a su esposa y está cubriendo a sus hijos. En los temas que el maestro ha explorado, no menciona a Dios y quiere desvincularse de Dios. Explora todo lo que sucede bajo el sol. Entonces, hoy, al hacer esta excepción, hay que tomarlo en serio, porque la mayoría del Eclesiastés es encontrarle el sentido a la vida en la vida misma. Pero consideró de suma importancia hablar de estos dos temas: de la adoración y de los pactos y las promesas. ¿Por qué el maestro lo consideró tan importante que hace un paréntesis en todo su estilo para dejarnos este mensaje para nosotros hoy? Dios está en el cielo, nosotros en la tierra. Teme a Dios. Él es Dios. Qué bueno que podemos acercarnos, pero hagámoslo con reverencia y no hagamos promesas que no vayas a cumplir. Y las promesas que hayas hecho, la única manera de salir de esa atadura es, ahora voy a repetir el tema porque creo que no quedó claro, cumpliendo. Vamos a ir medios tristes hoy aquí de palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra nos reta, nos confronta,
Y quizás, Señor, nos llama la atención de manera buena, de manera correcta, porque podemos caer en el error de hacer promesas a la ligera, o de hacer ofertas, o hablar contigo y decirte, Señor, esto es tuyo, pero realmente no. Y hoy, Señor, nos confronta y nos reta. Que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros, Señor. Porque de algunas cosas estamos ciertos. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Nuestra vida, nuestro aliento, nuestro respirar es tuyo. Nuestros hijos son tuyos. El negocio, la empresa es tuyo. Nada tenemos, Señor, es lo que nos está recordando Salomón. Y sin embargo, sabemos que te necesitamos a ti todos los días. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a vivir reverenciándote con temor. No es un temor que nos hace escapar, es una reverencia que nos hace querer acercarnos más a ti y que tú transformes nuestra vida cada vez más a tu imagen. Gracias por el Eclesiastés. Gracias, Señor, porque nos reta, nos anima. Y gracias, Señor, porque tomando todo esto en consideración, entonces, gracias porque nos has tenido paciencia. Gracias porque aún así, Señor, nos has dado mucho más de lo que merecemos. Gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras maldades. Gracias, Señor, porque nos sigues extendiendo la puerta para acercarnos a ti. Gracias, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, tanto perdón, que podamos corresponder con gratitud, una gratitud que se evidencia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.